No, bienvenidos al podcast Corazón Quebrantado. Mi esposa aún no se acostumbra, pero ténganle paciencia. Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de Corazón Quebrantado. Es para nosotros un honor y un placer estar aquí con ustedes, discúlpeme, y estar aquí trayendo esta palabra para ustedes el día de hoy. Sí, muchas gracias a todos aquellos que están viendo el podcast, que lo están escuchando, que lo están compartiendo, a quienes nos regalan ese hermoso like. Y pues nada, gracias por compartirlo a aquellas personas que lo estén necesitando, porque creo que a veces son más de las que uno cree. Sí, la historia de hoy es bastante interesante porque hay dos mujeres en esta historia y bueno, vamos con toda de una vez. Dale. Se las voy a leer. Jesús visita a Marta y a María. Esta historia está en Lucas 10. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, como para que entiendan un poquito esta historia, resulta que Marta y María son hermanas y Jesús viene a visitarla, ¿cierto? Y entonces resulta que Marta está tan preocupada, tan afanada, como dice la historia, de la comida, de todo lo que les va a dar, de la reunión que están teniendo en ese momento. Pero María está ya sentadita escuchando las enseñanzas de Jesús. Y esta parte es cool porque yo me pongo en los zapatos de Marta y Marta está allá en la cocina preparando todo. Marta está allá angustiada, como que no me alcanza el tiempo, se me va a quemar el pan y las lentejas y la cebada, y está allá sentada, claro, es allá sentada y no hace nada y allá escuchando el otro en vez de venirme a ayudar. Esta es la parte de Marta. ¿Y por qué lo digo? Porque hay que tener las dos versiones, hay que estar junto a la una y junto a la otra. Y Marta estaba así. Para Marta, lo más importante en su vida o en esta historia, en este momento, era poder atender a sus invitados bien, de que no hablaran mal de ella, de que dijeran que ella era una buena comensal, de que dijeran que ella estaba haciendo, mejor dicho, la mejor comida, o en su momento, Marta nos atendió, mejor dicho, espectacular. Pero muchos nos encontramos así, ¿no? Muchos nos encontramos en la parte del afán, de la angustia, de la ansiedad, del que digan, uy, yo soy buena en eso, de que, uy, si Juliet o Daniel los atendieron, mejor dicho, y está bien. No está mal este tipo de cosas, porque a la larga cuando tú atiendes bien, pues van a hablar bien de ti, y es lo que deberían siempre hablar buenas cosas de ti. Pero aquí Jesús muestra que está la otra parte, ¿cierto? Y tal vez tú quieras destacar en tu trabajo, destacar en tu empresa, destacar en lo que haces, quieres destacar en tu iglesia, quieres destacar en tu familia, en que, uy, yo soy el hermano que más hago, yo soy el hermano que más ayudo, pero a la larga eso te va a llenar de mucha preocupación y ansiedad por querer ser perfecto, por querer siempre encajar, por querer siempre estar ahí y que digan, uff, este es el indicado. Y yo creo que muchas veces nos pasa como Marta. Estamos afanados, angustiados, estamos, mejor dicho, ahí como... Yo cada vez que hablamos de esta historia, entre comillas, defiendo a Marta, porque pues si Marta no hacía lo que estaba haciendo, pues no había comida esa No, noche. sí, no, no estoy diciendo que No, no, no. no, sí, de acuerdo, yo no estoy diciendo que esté mal lo que estás diciendo. Simplemente es el punto que yo tengo Esta noche a dormir en el sofá. No, mentira. es el punto que yo tengo hacia Marta. Marta no está propiamente haciendo algo mal, o estoy recalcando más bien ese mensaje. Em, Marta estaba haciendo lo que tenía que hacer, como tú dices, ahí el punto de quiebre es como que la echa al agua, ¿no? Venga, es que ya no está haciendo nada. Y pues Marta tenía su afán y ella sentía que con dos manos más podía hacer algo más, ¿no? O algo más rápido.
Vaya uno a saber si de pronto había alguna intención también en algún punto donde decía, "Ah, no, que ella como si está escuchando y yo no, entonces no venga también conmigo y pues porque yo estoy sola". Sí, muchas cosas que pueden pasar. Y eso aplica para muchas cosas en nuestra vida, lo que tú dices con la familia y demás. Pero yo creo que a veces pensamos que algunas personas están haciendo lo incorrecto, pero simplemente son personas que están dispersas. Son personas que están en su día a día, están en su trabajo, están en su estudio, pero en verdad están dispersas en el sentido de que no están viendo lo realmente importante. O sea, tú ves personas realmente enfocadas en un proyecto, enfocadas en un trabajo, pero volteas a mirar y sus hijos, y su esposa, y su espiritualidad, y su crecimiento personal, ¿dónde está? Y la otra vez lo hablábamos, ¿no? Y ahorita no es por juzgar a nadie, obviamente, pero planteándolo para Martín, estábamos buscando hace un tiempito jardín y miramos un jardín que era hasta las 6 de la tarde. Y decía, ¿hasta qué punto la dedicación de uno como padre tiene que ser casi que el 80% trabajo y el 20% hijos? ¿Dónde está lo realmente importante? O sea, ¿vas a estar de lleno en la cocina, allá en tu día a día, cocinando porque tienes que servir un alimento? ¿O vas a estar dándole alimento de verdad a tus hijos? ¿O vas a estar dando alimento de verdad a ti mismo? Porque esto es lo que tiene como premisa esta historia. O sea, Jesús le dice, tú estás en tu afán, pero ella está viendo lo que es realmente importante, está calmando su hambre y su sed con la palabra que le está dando. Y claro, hay cosas que alimentan mucho más en el tiempo, ¿sí? Entonces Mucho. Marta pensó en la cena del día, pero Jesús lo que le está dando a María era el alimento de todo el día. Pero son posiciones que si bien ninguna está mal. Sí, no, porque igual yo creo que Marta decía, pero porque yo sí hago y es que a nadie le preocupo y es que todos estamos en una, lo que yo pensaba ayer cuando íbamos caminando, nosotros salimos a caminar siempre todos los días y ayer justo estábamos caminando en la noche y yo te decía como que a mí me cuesta entender un poco por qué la gente es tan egoísta. Porque la gente piensa solo en sí, yo, y es que a mí me toca, y es que yo hago, y es que si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer, y es que, sí, y yo me pongo en la posición de Marta porque tal vez Marta estaba así, ¿no? Estaba poniendo sus ojos en algo más que en lo que realmente era importante, ¿no? Porque vemos que muchas personas soy, es que yo soy la que hago, yo soy la que lavo, yo soy la que plancho, o en el caso de los hombres que yo soy el único que trabajo en esta casa, entonces pues sí, y yo creo que todos cumplimos un rol fundamental en la casa, en la familia, en la iglesia, en tu trabajo, todos tenemos un rol importante. No es que uno sea más menospreciado que el otro, no. O sea, lo que Marta estaba haciendo estaba muy bien porque necesitamos comer, necesitamos alimentar a la gente. Y está bien. Lo que no está bien es la forma en que lo hizo, ¿sí? Porque de otra se le acerca a María y le pide ayuda. Yo creo que María no hubiera hecho no, ¿sí? Tal vez hubiera levantado y le hubiera ido a ayudar. Pero la forma no era ir a acusarla delante de otros, como diciendo, tú no estás haciendo nada y yo sí estoy haciendo todo, ¿sí? Y es como a veces uno ve al esposo allá sentado viendo una serie y uno le dice como, ay, pero tú no ayudas a lavar la loza, pero es que tú nunca no sé qué. Y lo que hablábamos alguna vez como pareja y como esposos era, y tú me decías, pero ¿por qué no te me acercas y me dices, oye, ¿me puedes ayudar con esto? Yo lo hago. Pero es que a veces una mujer pretende que todo el mundo vea y lo que le estaba pasando a Marta era eso, ¿no? Era ver que todos estaban ahí y como que, oiga, pero es que esta no está viendo que yo estoy necesitando ayuda, ¿sí? Y sí, puede que lo haya visto, pero ella sabía lo que era más importante. Y a veces no pretendamos que la gente sepa todo, sino acércate, pregunta, haz una llamada. Oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Oye, quiero pedirte un favor, ayúdame con esto o algo así. Y desde que yo aprendí eso y desde que me lo enseñaste, nuestra vida cambió mucho, porque yo me acerco a ti y te digo, cielo, ayúdame a lavar la luz. Y ya mi esposo lo hace automáticamente, o sea, gané, no mentiras, pero eso es chévere, ¿no? Porque ya tú no estás pidiendo un favor, sino que ya se vuelve una ayuda mutua. Ya se sabe que uno necesita la ayuda del otro y vamos creciendo, ¿sí? No es echar solo al agua y decir, es que tú y yo. Una vez me dijiste a mí que porque hablábamos desde el tú, pero no hablábamos desde el yo. Y creo que el mejor ejemplo que uno puede tener en la vida es yo.
O sea, si tú cambias, si tú pides el favor, si tú hablas de buena forma, si tú haces, las cosas pueden cambiar, ¿no? Sí, las situaciones dictan mucho de lo que uno puede hacer o no. Eh, Obviamente lo que estamos hablando es basado en la historia de Marta, por eso vamos a nombrar muchísimo a Marta y es, Marta tenía una situación que pudo manejar de mil maneras diferentes y no es ni mucho ánimo de tampoco de juzgar el cómo actuó, pero es como partir de eso para aprender, es lo que nosotros hacemos, y Sí. partir del hecho de la vida de nosotros para aprender. Nosotros teníamos un proyecto, nosotros teníamos un proyecto alrededor del tema de la repostería. A mi esposa Dios le dio el don de la repostería y yo tuve la suerte de tener una esposa con ese don. Y dijimos, vamos, tenemos un plan, en la cocina, Marta en la cocina, o sea, Daniel, Juliet en la cocina. Tenemos un plan y es, vamos a hacer esto, vamos a pagar el curso de un año en una academia, vamos a montar un local, vamos a hacer muchas cosas. Resulta que cuando fuimos a pagar el curso, Sí. dura un año y no era, digamos que económico que dijeran ustedes, no, toca pagarlo con dos tarjetas de crédito. Fuimos a pagarlo con intención, y llegamos y pasábamos la tarjeta y no, el datáfono no la tomó. Volvíamos a intentarlo y no, el datáfono no la tomó. Entonces nosotros somos personas que nos guiamos mucho por lo que el Espíritu Santo dice o lo que Dios nos da como instrucción, ya lo habrán visto en el podcast anterior, pero somos seres humanos. Entonces a veces decimos, pues hagámosle, sin aún así, sin escuchar al Espíritu Santo, o sea, hagámosle. Sí. Y fuimos y le decimos y no pasó la tarjeta cuando decíamos, no, pues, Aclaro un punto ahí, hago un paréntesis, porque esa tarjeta la pasamos 7 veces, ¿sí? ¿Cuántas? aproximadamente casi 7 veces, y ellas y las chicas prendieron como 2, 3 veces el datáfono, dijeron, pero ¿qué es lo que pasa? Esto nunca nos había pasado, o sea, está súper raro la cosa porque no la tomaba, o sea, era muy chistoso. Y lo curioso del asunto es que, espérame, me decía la muchacha, no, pues pasa la segunda. Yo le dije, no, pues si no me pasa esta, ¿yo qué hago pasando la segunda? Quedo embalado a medias. Sí, Entonces yo lo que le dije a Jules, no, vamos más bien a un local, vemos si pasa la tarjeta, para ver si es problema de la tarjeta o es problema del datáfono de acá. Y pasó la tarjeta, fue en un Cafam. Pasó, compramos un paquete de papas y pasó. Entonces cuando salimos del Cafam nos pusimos a meditar y dijimos, resulta que Dios no nos está dejando hacerlo. O sea, Dios en este momento como que nos dijo, stop, no lo van a hacer de esta manera. Y cuesta mucho entender, porque estábamos metidos en la cocina. Claro, no estábamos como María sentando, escuchando, creciendo en espiritualidad o confiando en una palabra, sino simplemente estamos actuando por nuestra propia guía. Y pues después de mucho tiempo, después de ya años, 2 años, 2 años casi. tuvimos la explicación, ¿no? Tuvimos como la aclaratoria del por qué más o menos pasó. Sí, yo quiero aclarar aquí que pues para mí era muy importante este proyecto porque era como que algo que después de Martín, de todo el proceso que tuvimos, era algo en lo que era muy buena y que nunca había estudiado y que siempre había hecho como, wow, por fin encontré mi propósito. Pero a veces no son los propósitos que Dios tiene contigo y me dio muy duro el hecho de que me pidiera soltar muchas cosas porque me enfrasqué tanto en esto, me pasó lo de Marta, me enfrasqué tanto en sacarlo adelante, trasnochaba, madrugaba, corría, iba cansada a la casa, el niño, tú, y empecé como Marta a cansarme y es que nadie me ayuda y es que en todo el mundo, y era chévere, una parte que disfrutaba mucho hacer, aún la disfruto mucho hacer, pero llega un momento donde Dios me dice, necesito que pares porque vas acelerada y te vas a estrellar. Y yo, Porque no estás viendo lo importante. Entre comillas, obviamente, todo sí, proyecto es importante, pero lo realmente importante. y me pegué una estrellada. No, bueno, no alcancé a estrellarme. Sí, Sí, cometí muchos errores, la embarré muchísimo en mi afán, en querer que pasaran las cosas y por mi cabeza pasaron muchas cosas de como que nadie me ayuda, es que nadie me entiende, es que esto es mío, es que por fin tengo algo mío y es que, y empecé así hasta que Dios me dijo, detente, suelta, necesito que pares y sueltes eso. Y yo le decía, pídeme lo que sea menos eso.
y yo y me pone sensible porque pues era algo que amaba, o sea, que realmente estaba, pero realmente no estaba poniendo mis ojos en lo esencial, como María, que María sabía que con solo recibir de Jesús, iba a recibir mucho. Estaba Pero, como Marta, allá, pero por eso te digo que Marta no es que estuviera haciendo lo incorrecto, no, ¿sí? no, o sea, Eso es pero importante porque de pronto a veces uno se da el palazo de decir, pero es que yo no puedo hacer ahora absolutamente nada porque si no siento no, que, o sea, yo creo que es un balance, porque es dependiendo de las circunstancias, tú te puedes acercar también a la espiritualidad, pero tienes que tener ese balance entre escuchar, recibir, em, hacer tus proyectos, ir como de la mano sí, de dejar que Dios. Él te guíe, porque en un momento cuando Dios te da algo, te da un don y un talento, tú puedes desviarte en el camino, tú puedes equivocarte. Y creo que hay momentos donde Dios dice, para, y uno a veces no lo toma. Y Él me lo dijo muchas veces y yo no lo hice. Yo seguí por mi no, y vamos a hacerlo y yo sé que va, en algún momento esto va a romperla y en algún momento esto va a ser. Y de un momento a otro me empecé a sentir acorralada porque nada empezó a salirme. O sea, de pasar a que todo me saliera, me llamaran de lugares, empezara de un momento a otro, prum, 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 empecé a caer y yo decía, no, pero ¿qué hago? Y buscando soluciones hacia allí. Y cuando realmente debía acudir era a Dios, ¿no? Era ir a decirle, ven, lo hice mal y tal vez, pero no lo hice así. Y me dolió cuando él me dijo, para, deja eso, vas a dejar de hacer esto, porque acudí a él. Y cuando él me dijo que lo soltara, a mí me dolió. Y hay cosas en la vida que Dios te va a pedir que sueltes y a ti te van a doler un montón, pero es que Dios sabe lo que es mejor para ti. Tal vez si yo hubiera seguido en ese camino me hubiera perdido, mi familia se hubiera perdido, mi hijo, todo lo que hay que hacer aquí en mi casa, estar pendiente de ellos, de muchas cosas, y no lo estaba viendo. Y dejé de asistir hasta la iglesia y dejé de hacer muchas cosas que no estaban bien. Y cuando volví a donde él, yo ya empecé muy juicios en la iglesia a servir, a hacer, y, y me estaba acostando y tenía eso allá todavía adentro y no lo había soltado. Y eso se convirtió en una bola de nieve hasta tal punto que empecé a señalar a todo mundo culpable menos a mí, como hizo Marta. Tal vez Marta estaba tan frustrada y tan... porque dice, Jesús le dice, estabas mirando tus cosas en otro lado y no viste lo que realmente, María sabe lo que realmente es importante. Y eso me pasó. Me costó un montón, ¿no? Pero obedecí, a pesar de que me estaba doliendo. Obedecí y lo hablamos obviamente con mi esposo y ya era momento de soltar y dije, está bien, voy a obedecerte y ya. A mí no, ¿no? Ah, no. Adiós. Y a ti siempre te... No, mentiras. Yo soy la que más... No, mentira. Pero sí me dolió un poco y ya después de eso, pues como que ya lo dejé ir, perdoné, solté, me perdoné a mí misma por haberme desviado del camino. Y en un momento, pues Dios empezó a llenarme todo eso. Me tuvo casi un año quieta. Bueno, seguí trabajando en una que otra cosita así, pero ya no como igual que antes, tan enfocada y tan metida en eso, que esta semana yo estaba esperando un curso que hacía un año me decían que me iban a dar. Más de un año. Yo creo que no, más de un año. Bueno, no me acuerdo, creo que sí, bueno. Y yo como, bueno, está bien, yo lo suelto y dejo todo por ti y ya está bien, ¿no? Ya lo hago, lo hago. Y estaba esperando como un curso que estaba ahí, que nunca se dio el curso y yo dije, bueno, está bien. Pero yo quería, tenía tantas ganas de avanzar rápido, de montar un local, de hacer, de no sé qué, de muchas cosas, que no tenía ni siquiera las bases para hacerlo. Y a veces es bueno mirar arriba y decir, voy a llegar allá y esta es tu meta, pero ¿qué tienes que cumplir para llegar a esa meta, cierto? Porque las bases es el estudio, la técnica, una cosa, la otra. No basta solo con el talento, no basta solo con el don. Hay que entrenar eso y hay que pulirlo y hay que hacerlo hasta que Dios te da la oportunidad de hacerlo. Decir, ok, ya te preparaste, ahora sí toma, ¿cierto? Y eso hice yo y yo, bueno, está bien. Y esta semana, en estos días me llegó un correo donde era lo del curso y yo decía, no puede ser.
O sea, como que quedé incrustada. Yo no le dije nada a mi esposo, pero dije como que, ¿es en serio, señor? Yo le pregunté inmediatamente porque yo dije, tú me habías dicho que soltara. Entonces no entiendo qué está pasando acá. Y cuando él trae a mi corazón y me dice, es que la obediencia se premia, ¿no? Porque quería saber y me trajo la historia de Abraham cuando a mi corazón, cuando él le pide que le dé a su hijo, al único hijo que le ha dado, o sea, Dios le da la promesa de que Abraham va a tener un hijo y Abraham ya estaba muy viejito y su esposa también. Entonces, posibilidad de que tuviera un hijo cero, pero Dios le dice que sí, que se lo va a dar. Y él se llama Isaac. Y después cuando lo tiene y él está como tan encariñado con su hijo, Dios le dice, ahora dame a tu hijo, dalo en la ofrenda para mí. Y yo creo que a Abraham le pasó lo mismo que a mí, me dolió el alma y todo, pero bueno, obedecí. Y a la final Dios no le quitó a su hijo, sino se lo dio. Y entonces cuando me trajo esa historia a mi corazón, me dijo como, te estoy pidiendo que sueltes, que me entregues eso porque yo puedo hacerlo mejor que tú, ¿sí? Y sé que no vas a entender lo que te estoy mostrando ni nada de esto, pero te pido que creas en mí. Cree en mí porque esta frase siempre me la he hecho, pero como que a veces se me olvida y es el hecho de que no te estoy pidiendo que entiendas las cosas, sino solamente créelas. Cree lo que te estoy mostrando, cree por dónde vas, cree en el proceso. Y, y cuando me dijo esto, yo dije, solo me estabas probando para ver si era capaz de soltar eso o no. Y pues ya inicié el curso, ¿no? Aquí estoy siendo obediente por el camino que él me va a llevar, porque este curso me va a dar mucho las bases para poder tener mi empresa y poder tener ese local que pues en mi corazón está ahí anhelándolo, ¿sí? Pero de otra forma no hubiera podido pasar, tal vez me hubiera estrellado, me hubiera hecho muchas otras cosas que Dios estaba diciendo, ey, 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 cálmate. Los talentos son dados y también las responsabilidades. O sea, cuando estaba en la cocina esta señora Marta, yo creo que la hemos nombrado como 30 veces, eh, más que María, lo curioso. Pues ella está en su responsabilidad, ¿no? De realizar el alimento. Sin embargo, dentro de nuestras cosas del día a día, pues todos tenemos responsabilidades. O sea, tampoco podemos soltar que el empleo, que dejar el trabajo, que dejar... No, Todo tiene como un grado de importancia. Pero en el ejemplo, no pensé que fueras a contar la historia completa. Eh, yo iba a contarle la tarjeta nomás. Pero en el proceso nos dimos cuenta de que literalmente cuando tú permites que Dios o el Espíritu Santo te hable, Él te habla con mucha fuerza. Él te dice, el camino va a ser este y este y este, y vas a tener la ruta. Y entonces llegó un punto en que tú me decías, no voy a dejar absolutamente esto, no voy a volver a tocarlo, no voy a volver a hacer. Y yo te decía a ti, Dios te dio un don. Y eso, si Dios te lo dio, nadie te lo quita. Solo que si Dios te da un don a ti, también te dará el momento para usarlo ujú. y el camino para hacerlo. Entonces seguramente nosotros tenemos el afán de que se termine la comida ya, porque tenemos que servir, porque queremos lucirnos, pero ¿estás realmente calmando ese hambre y ese sed de manera correcta? O sea, de manera desde las bases, paciencia, Amor, amor, empatía, benignidad. benignidad, muchas cosas como que de lo que está en la base para uno como ser humano forjarse para que cuando llegue el momento de sentarse a la mesa no hayas sacrificado aquellas cosas fundamentales para solamente llenar la barriga. Y alguna vez llegamos a hablar, hay una cosa muy valiosa en nuestro día a día y es que logro compartir mucho tiempo con mi hijo, cosa que me dolía un montón al principio. Pero eso no quiere decir que si yo estoy en un trabajo que no sea en casa, tengo que soltar todo e irme a correr detrás de mi hijo. Sí, Hay un balance entre las cosas que tú tienes que encontrar lo fundamental y a partir de allá trabajar lo demás. Entonces tú dices, y como lo hemos venido hablando con Martín, mi base fundamental es compartir el tiempo con él y contigo. Y alrededor de eso está mi plan de vida. Que si quiero, que si tengo que tener una empresa así, asá, asá, pero tiene unas condiciones. No trabajo tal día, no trabajo en tal zona, no trabajo en tal... Porque para mí mi base fundamental es mi familia. Entonces, ¿cuál es la base fundamental para ti? ¿Cierto? ¿Dónde está puesta tu atención?
En el pasado hablamos de dónde está puesta tu fe. Ahora, ¿dónde está puesta tu atención? Tus ojos. ¿Están puestos en el día a día, en el afán, en el correr, en terminar la cena rápido? O si acaso volteaste a mirar y decir, Jesús le está dando una palabra, venga, Sentémonos un momento, no va a pasar nada. escuchamos un rato, nos sentamos con María, Y al luego, menos yo creo que no hubiera pasado nada grave si hubiera sentado media hora a escucharlo y eso pasa en nosotros. Cuando, ayer que lo veníamos hablando, yo decía, muchas personas creen o tienen la premisa de que ayudar es decir, sí, eso pasa, no, pero póngase a hacer esto, haga lo otro. Y yo le decía a mi esposa, muy pocas personas se sentaron realmente a mi lado a decirme y pintarme el camino. Y yo le dije, con base en eso, yo creo que todo lo que yo hago actualmente en nivel profesional lo parto de allí. Yo me siento al lado de las personas a contarles cuál fue mi camino y tratar de decirles, mira, este puede ser tu camino. Porque no basta desde la cocina pegar un grito y decir, oye, ¿es que me va a ayudar? A sentarse al lado de esa persona y ver cuál es su situación. Si Marta se hubiera sentado al lado de María, pues seguramente hubiera entendido el por qué María no se había levantado. Entonces, ¿por qué de pronto no se ha levantado alguien que tú ves en el suelo? Créeme, desde lejos no vas a saberlo. O sea, tú desde lejos no le puedes decir a una persona, "Y desde acá se ve que usted no me quiere ayudar en la cocina". Complicado. No, mire, acércate y señor, pide ayuda. señor, mire, esa persona no quiere. No, señor, ¿qué hacemos? Voy a orar por usted. Pero, hombre, ya se sentó al lado de ella, ya estás viendo lo que sus ojos están viendo, lo que está viviendo. De pronto, no sé, de pronto está enferma, de pronto tiene alguna situación personal, tiene una situación económica, no lo sabes. Entonces, ¿cómo pretende uno ayudar a las personas en verdad, no? Entonces, yo creo que gritar desde la cocina, o yo creo que ese gritar de la cocina seminarmente es como hoy en día cuando tú dices voy a orar por ti, pero no tienes ni la plena idea de dónde es que usted estaba tirado. Sí, De pronto es una manera de decirle, Señor, es que esa persona es una alcohólica. Dios, sánala, cúrala, quítaselo. pero ¿qué hay detrás de eso? Pero estás orando por lo fundamental o al menos viste lo que esa persona está viendo. Ve y te sientas. Quizás esa persona está viendo otra cosa que tú no tienes ni idea, ¿no? Esa es la base. Y es muy cierto porque siempre decimos que la gracia siempre está en el dar y nunca en el recibir, ¿cierto? Y con mi esposo hacemos algo y es que siempre que Dios nos da algo, tratamos de compartírselo a los demás, tratamos de compartirlo, por ejemplo, con este curso que es gratuito, yo pregunté si podía compartirlo y lo compartí de una vez porque dije, hey, tienen que haber muchas más personas como yo que no tienen idea de cómo hacer esto, entonces lo voy a compartir, ¿por qué no? No solo dar económicamente o dar un mercado, eso está bien, pero la gente está necesitando más, no solo plata y mercado. Hay personas que están necesitando un abrazo, hay personas que están necesitando ser escuchadas, hay personas que en algún momento están necesitando que las guíen en algo, no saben cómo ir a un lugar, no saben, y esa es la tarea que tenemos. No es solo decir sí, voy a orar por ti, aunque sabemos que está pasando hambre. No es solo es ir a decir voy a orar por ti porque Dios te suba el ánimo. No, es sentarse, tal vez nunca nadie lo escucha y nadie sí, y tal vez necesita desahogarse o hacer algo. Y eso es lo vital. Cuando vemos a Jesús en todas sus historias, Jesús dio tanto de él, dio tanto de sí mismo, que yo digo, a veces no lo hacemos. A veces nos enfocamos yo, y es que me pasa, y es que me juzgan, es que me criticaron, es que me dijeron, es que, y te vas a quedar ahí siendo una víctima. Si alguien te hizo algo, o si te lastimó, o te enfadó, o algo así. No, no hay que hacer eso, hay que levantarse, hay que ayudar. Y nosotros lo hicimos porque en nuestro momento no tuvimos a nadie que hiciera eso por nosotros. Y dijimos, ¿cuánta necesidad hay de poder llegar a una persona y hablarle y decirle, hay alguien que quiere ayudarte con todo el amor del mundo y es Jesús? Hay alguien que está esperando a que tú le abras la puerta para que él pueda entrar y arreglar todo, porque eso lo hizo con nosotros. Y ya para terminar e ir Espera, cerrando, espera. Corta, vuelve y corta. Hay una, se me viene a la mente el recuerdo de cuando llegó a nuestra puerta una vez un mercado.
Y claro, nos calmó, como dice, el hambre, pues, porque estábamos en plena pandemia. Creo que esto lo cantamos en algún pedazo de podcast. Pero eh, yo creo que si tú quieres que las personas en verdad dejen de tener hambre y dejen de tener sed, yo creo que tú que estás viendo este podcast sabes qué hacer. Entonces, hazlo. Como decía mi esposa, sí, el dinero ayuda, pero hay cosas que realmente ayudan desde la base, desde lo fundamental. Mm, Cuando, así como mi esposa estuvo perdida y Dios le mostró el camino, cuando yo quería organizar mi vida profesional también me costó un montón. O sea, fue muy pocas las palabras que logré obtener de cómo guiar, de cómo llegar a un punto de ser el punto de quiebre, decir, bueno, voy a hacer esto y no esto porque esto me va a dar un mejor ingreso, etcétera. Y fue mucho trabajo. Y seguramente en algún punto Dios nos fue mostrando el camino empresa en empresa y diciendo, bueno, por acá vas a trabajar y aprendí a obedecer. Y me pone unos retos que fuertes, que muchas personas dirán, eso es imposible. Pero yo voy en fe y decir, yo te creo. Y a partir de lo que te pasa a ti, aprendimos a creer en lo que Él nos va diciendo, Ujú. porque como le decíamos en el primero, instrucción, hagan caso. Va a venir el milagro y va a venir el propósito posterior a él. Entonces, este podcast queríamos contarles, y aquí una pequeña confesión, cuando nosotros empezamos el podcast siempre partimos de una historia, oramos previo a, cuando contamos la historia decimos Dios que sea tú, seas tú guiando cada una de las cosas que decimos y con nuestras historias es que queremos mostrarles a ustedes que hemos vivido y que hemos aprendido y que quizá ustedes puedan también aprender. No es libreteado y yo creo, pero más que libreteo es muy guiado. Entonces Sí. esperamos que estas palabras han llegado a sus corazones y como siempre agradecerles por compartir estos 30 minuticos, alrededor de 30 minutos con nosotros. Y yo creo que como último pedacito ahí que voy a agregar es para un momento. Sé que estás buscando muchas cosas, pero hay un versículo en la Biblia que habla sobre buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les van a ser añadidas. Y cuando tú buscas a Dios de primeras y cuando lo pones en primer lugar y cuando antes de hacer algo le pides una instrucción, antes de hacer algo siempre estás guiado por Él, las cosas van a cambiar. Esa paz que Él te va a dar al hacer las cosas no te va a quitar el tiempo con tu familia. Las cosas que Dios da, no te quita tiempo con tu familia, no te va a quitar tiempo con lo especial, con lo esencial, con lo fundamental. Porque ¿de qué te sirve a ti triunfar y ver muchas cosas, pero tu familia está desplomada, tus hijos están abandonados, tus hijos no están yendo por el buen camino, están perdidos, o tu esposo o tu hogar se destruyó simplemente por estar buscando ese ingreso económico, por estar buscando tu éxito, por estar buscando cosas banales que a la larga se van a derrumbar, porque cuando lo obtengas no vas a tener con quién disfrutarlo. Y sé que hay mucho de esto hoy en día, pero creo que lo importante es tener un corazón enseñable y decir, la embarré, agaché la cabeza, sí lo acepto y dime cómo hacerlo, porque solo Él te va a guiar en estos procesos. Así que seamos como María, que sabemos dónde hay que poner los ojos, sobre quién hay que arrodillarnos, sobre quién hay que pedirle instrucción, sobre quién hay que pedirle guía, porque cuando haces esto, tu vida va a mejorar un montón y va a cambiar, porque Dios ya tiene planeado todo tu día cuando tú lo pones al de primeras. Entonces, a eso voy, porque las cosas de Dios siempre llenan y no añaden tristeza. Entonces, búsquenlo a Él, siempre a Él. Él es el mejor consejero que podemos tener, el mejor amigo, el mejor papá, mejor dicho, de todo. Ujú. Y tu vida va a fluir de una forma que tú ni mismo te vas a dar cuenta, sino más adelante vas a decir, oye, ¿y esto que hace rato que dejé de pensar en esto y ahora está haciendo? Y esto es bonito. Y esperamos que nuestras experiencias, nuestras vivencias, como dijo mi esposo en uno de los podcasts, nos equivocamos, cometemos errores y está bien. De los errores se aprende, de los errores se levanta, de los errores puedes aprender muchas cosas. No estás exento a que no cometas errores, pero siempre y cuando tú puedas aceptarlos. Tener un corazón humilde y sencillo, eso hace que Dios pueda trabajar en ti. Entonces, gracias por estar aquí, por escucharnos, los amamos, los queremos mucho.
Esperamos que sea de bendición para su vida esta palabra que acaban de recibir y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao.